libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Buenas tardes, amigos y amigas de Opinión Pública. Muchas gracias por darme, como cada domingo, su recepción. Hoy vamos a tener, ¿tú sabes qué? Una entrega de lujo. Bueno. Y no solamente lo que es una entrega de lujo. Yo creo que el que tenemos en el sede de Opinión Pública es un héroe. Y yo creo que toda la ciudadanía tiene que hacer de este joven que es diputado al Congreso por el PLD, por el Distrito Nacional, vamos a decir que en su mente, en su ejercicio del poder de diputado, llevó a la tranquilidad el pueblo dominicano que no puede salir a la calle con este tránsito tan aborrecible. Y ahora creo yo que con esta ley va a ser todo lo contrario. Vamos a seguir en las calles correctamente bien. Dime tú. Este programa de hoy sí que verdaderamente es que yo no sé, cada domingo este programa tiene un contenido más efectivo, más entretenido, más educativo, pero mucho más interesante. Un hombre como este, lleno de juventud, pero no solamente eso, su trayectoria diáfana, transparente, su trayectoria de muchísimos años, a pesar de tener apenas 40 y pico de años, pero tiene dedicada su vida a una preocupación, como dice Virginia, de la ley de tránsito, la 6317. Hoy vamos a conocer nosotros en Tobías Crespo, ese congresista, ese diputado muy querido, sobre todo en su circunscripción, y se ganó no solamente ese poblado, esa comunidad, sino también el pueblo en general. ¿Saben por qué? Porque cuando un congresista trabaja, se preocupa, se empodera de su zona, se empodera de los problemas sociales que nos abaten, nosotros entonces decimos, ese vale la pena. Y vale la pena nuestro invitado de hoy, Virginia. Entonces yo veo, tú sabías que él era bien apuesto, por eso Romana se preocupó, digo, con el perdón de su esposa, que es mi amiga y la quiero muchísimo. Romana se esmeró en maquillarla mucho, porque ella le dijo, ponme lindita, que es un caballero precioso. Digo yo, ay, Dios mío, pero... No solamente precioso, sino que ha dado a la colectividad dominicana ese sello que necesitamos hace tiempo para el tránsito dominicano. Y tiene otras iniciativas, muchísimas en carpeta. Vamos a resolver en el transcurso del programa. Pues vamos a la pausa para que el panchonchón no diga, oye, hablaron antes de esa pausa. Ay, sí. Pero es que ¿quién no quisiera hablar de Tobías Crespo? Muchísimas cosas más. Quédense ahí porque esto sí está interesante hoy. Hay una tierra en el Caribe, llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, una tierra con historia que nos corre por las venas. Cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. Una tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya.
es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Senador Kerwin, yo quiero que usted nos avance en este programa, que yo espero que sea educativo, que le llegue a toda la colectividad dominicana. ¿Cómo fue ese trayecto de 10 años y 5 que fue estudiado para llevarle a la paz del tránsito dominicano ese proyecto de ley que ya es vigente? Sí, primero saludar, buenas tardes a ustedes, invitarme a este espacio, Virginia y Sandra, de la opinión pública, y saludamos también a los televidentes que siempre están conectados con ustedes. Nosotros empezamos en este periplo desde hace más de 12 años. En el año 2005 iniciamos la primera discusión para modificar la ley 241 cuando fuimos director de tránsito terrestre, que duramos 6 años en el Ministerio de Obras Públicas, 2004 hasta el 2010. Hicimos un trabajo de consenso con las instituciones oficiales únicamente. Produjimos ahí un primer borrador que fue sometido al Senado de la República por el expresidente Leonel Fernández de ese entonces. Luego el proyecto perimió, es decir, cayó en una comisión, no le dieron la importancia. Lo dejaron dormir ahí. Y perimió. Usted sabe que cuando un proyecto perime tiene que reintroducirlo. Perimió? ¿Por qué? Bueno, cayó, yo digo que cayó un diputado de la oposición. Nosotros en ese tiempo como gobierno teníamos la oposición del PRD en contra del metro, y como estábamos trabajando una política oficial integral, pues no se le dio importancia desde la oposición. Y que al final el metro es lo mejor. Bueno, los resultados están ahí, pero también había una situación política, porque lo vamos a ver más adelante, una iniciativa como esta, un proyecto país, casi siempre requiere el concurso de todas las fuerzas políticas, y así fue finalmente. Luego retomamos, porque vino ahí la campaña del 2008 presidencial, y siempre en una campaña electoral es muy difícil que un proyecto como este, que transversalmente impacta a todos los sectores y sobre todo con los intereses que durante 30 o 40 años se habían dado en el sector sin un marco jurídico, difícilmente íbamos a lograr un consenso. Pues retomamos de nuevo con el año 2009, después de las elecciones de 2008, y ya con el CONARE, con el Consejo Nacional de la Reforma, con don Marcos Villamán, que trabajamos un consenso más amplio. Es decir, aquí nosotros convocamos a jueces, fiscales,
estuvieron trabajando los transportistas, los gremios empresariales organizados en las diferentes instituciones. Es decir, aquí se abrió el abanico para escuchar las opiniones de los demás sectores. Ahí produjimos un segundo borrador, que fue el que nosotros finalmente pues presentamos el 17 de agosto del año 2011. O sea, que fue por consenso. Se consensuó una parte, pero ¿qué pasa? Ese consenso que se dio únicamente fue en la parte oficial, no fue desde el Congreso. ¿Qué pasa? Que ahí llegan las elecciones internas de nuestro partido. Yo soy presentado a nivel interno, fui electo el diputado más votado dentro del PLD. Cierto. Y luego hacia afuera logro repetir esa hazaña de ser el más votado, es decir, la sociedad también asumió lo que mi partido decidió. Y en la campaña yo le decía a los votantes y al país, dentro de mi propuesta, que nosotros íbamos a lograr finalmente someter un proyecto para todas las vicisitudes y todas las complicaciones que yo sufrí durante esos 6 años en tránsito terrestre, viendo las distorsiones del sector, tantas instituciones, 12 instituciones queriendo de manera dispersa planificar y organizar y regular un sector tan importante, sin una línea de acción, sin una directriz única, cada quien por su lado, un despilfarro de recursos, es decir, no había ni eficiencia ni eficacia. Entonces presentamos el 17 de agosto del 2011 el proyecto de ley. El proyecto de ley, el hemiciclo lo manda a la Comisión Permanente de Obras Públicas, que hoy yo presido, pero en ese momento yo no era el presidente, era el honorable colega Hugo Fortuna, pero la comisión entendió, y por eso la gente dice, ¿por qué duró tanto tiempo? Aparte de lo que yo expliqué, de las distorsiones y los intereses, porque nosotros entendimos que un proyecto como este no se podía festinar. Claro. Había que darle la importancia que tenía, y todos los legisladores de la comisión entendimos que era un proyecto país y le dimos el tiempo suficiente, escuchamos a todos los sectores múltiples veces, cada sector incluso de manera unificada llevaron propuestas, se hicieron vistas públicas, tuvimos la asesoría de una experta argentina durante 3 meses con una experiencia vasta de más de 27 años en el sector de transporte, pero a la vez también se enriqueció con la inteligencia colectiva, porque no hay nada más importante que la inteligencia del pueblo, es decir, ciudadanos que no estaban organizados, pero que hicieron sus aportes, y que cuando nosotros íbamos a leerlo, tenían verdaderamente sustancia. Entonces, finalmente el año pasado nosotros lo aprobamos, porque el año pasado en febrero, el presidente de la República, el proyecto nuestro lo declara de alto interés para el país y de prioridad. Entonces, asimismo, la Cámara de Diputados lo declaró y le dimos la urgencia para presentar el informe, que fue aprobado en primera lectura con carácter de urgencia el 2 de noviembre del año pasado. Luego, al día siguiente, porque quedó en segunda lectura la urgencia, fue aprobado al día siguiente con el voto mayoritario. ¿De quiénes? De todos los legisladores del PRM, del PRD, del Reformista y de mi Partido de la Liberación Dominicana, de la mayoría. En ese sentido, hubo un consenso también para que todas las fuerzas políticas entendieran que había que avanzar en estos temas y que ya la República Dominicana, que esta ley debió ser, y soy siendo responsable, esta ley debió ser aprobada hace 20 o 30 años, porque el transporte, el tránsito y la seguridad vial empezaron a por eso es el caos, los problemas. Entonces tenemos una deuda acumulada muy fuerte. En ese sentido, pero ya tenemos ley, yo creo que le toca ahora al Poder Ejecutivo aplicarla y a la justicia. Los jueces y los fiscales tienen en este marco jurídico las herramientas para poder sancionar. ¿Por qué digo esto? Porque no había ley de movilidad. Esta es la primera ley de movilidad. No había ley de transporte terrestre. Esta es la primera y única ley de transporte terrestre. Ni había una ley. Que ver para, ¿qué era lo que había? Para el marco legal. Una ley de tránsito, que era la ley 241, que era del año 67. 50 años. Quiere decir, Virginia, que no había jipeta cuando es. No había línea de metro, no había buses, no había ahora vamos un teleférico, no había en la situación que nosotros tenemos que nos da en la cara, porque es una realidad económica y social, pero también hay otra epidemia, que es el motoconcho, los delivery, que aportan al 67%, pero tampoco teníamos los 14,000 kilómetros y pico de vías asfaltadas, no teníamos los 7,000 y pico de vías urbanas también asfaltadas, los caminos rurales, pero tampoco teníamos 10 millones de dominicanos, 5 millones de turistas que vienen todos los días y según estiman 2 millones de nacionales vecinos haitianos
que entran y pasan a la República Dominicana. Pero agréguele a eso también, no teníamos casi 4 millones de vehículos, 3.8 y pico millones de vehículos, donde el 54% de ese parque vehicular son motocicletas, son vehículos de dos ruedas. Es decir, de ese parque vehicular, más de la mitad son vehículos de dos ruedas, que son los usuarios más vulnerables de las vías junto con los peatones y los ciclistas, porque su carrocería es el cuerpo. En ese sentido, cuando son impactados en un accidente de tránsito, la parte de siniestralidad afecta o la vida o quedan muchos de ellos postrados con lesiones permanentes. Es decir, que tenemos desde el punto de vista una situación totalmente diferente. Ya la República Dominicana tiene ley, si no hay excusa, ya tenemos una ley que le permita al Estado, y cuando hablo de Estado hablo como un todo, no solamente el Poder Ejecutivo, poder desarrollar estos sectores tan importantes. Pero ¿entraron ya los órganos administrativos? No, el ministro de la Presidencia hace aproximadamente un mes anunció al país, porque la gente estaba esperando que qué ha pasado con la ley, porque la ley entró en vigencia desde el punto de vista de las prohibiciones, las restricciones, las multas, el régimen sancionador. Eso no tenía plazos. La misma ley dice que entraba en vigencia inmediatamente se promulgara, y se promulgó el 21 de febrero de este año. En ese sentido, ¿qué era lo que no tenía la ley de manera inmediata? Un mandato al presidente de la República para que junto con la promulgación de la ley designara al director ejecutivo del Intran. Ahora el ministro de la Presidencia anunció que a final de este mes ya va a estar no solamente designado el director ejecutivo del Intran, y anunció una serie de políticas públicas que están muy amarradas con esta ley porque lo establece la ley, sino también que estaban haciendo los levantamientos de los recursos humanos, el personal, porque ustedes sabrán que esta ley elimina 5 instituciones que estaban de manera dispersa. ¿Y dónde irán esos empleados y también los recursos? Sí, la misma ley establece, así lo está coordinando el Ministerio de la Presidencia, que las bases de datos de todas esas instituciones que se eliminan, las nóminas, la empleomanía, las propiedades, las obligaciones, las deudas y todo lo que tiene que ver con el patrimonio de esas instituciones pasan al control del Intran. Es decir, el Intran va a tener que reorganizar, y en eso también se está trabajando. En estos 4 meses se ha estado trabajando con la depuración de ese personal, la clasificación de ese personal para cualificarlo y orientarlo hacia las actividades que va a desprender esta ley. ¿Por qué? Mucha gente me llama preocupado de la DGTT, de la OTTT, del MONDE, del CARI, de la Caja de Pensiones todavía, y qué es lo que va a pasar con nosotros. Y el mismo ministro de la Presidencia en esa rueda de prensa dijo que nadie se preocupara, que el Ministerio de Administración Pública junto con el Ministerio de la Presidencia para la conformación del Intran están trabajando en la adecuación y la reubicación de las funciones y de las competencias de esos empleados. Yo sé que ya tu apellido es Tobía Tránsito, porque realmente eso viene de muchos años. Ahora, yo recuerdo cuando los muchachos jovencitos de los partidos comenzaban en su apogeo, en sus diferentes circunscripciones y zonas, sus trabajos políticos. Yo me recuerdo los hermanitos Crespo, me recuerdo los Jardines, toda esa zona donde ustedes trabajan. 42 años. Ahí sí, claro, porque allá tenemos a los primos, a los Vargas. Se están siguiendo la edad. Sí, no importa. La mía. Espérate, la edad de los dos, espérate. Entonces yo decía, siempre que veía a Tobías, oye, pero qué ímpetu tiene este muchacho en la política, pero parece que desde ahí venía ya el pensamiento con tus iniciativas. ¿Cómo comienza Tobías realmente a interesarse de lleno en la idea de ser un diputado? Mirando que eso es difícil. No solamente diputado, y también el tener de objetivo el tránsito, que es tan importante para toda la colectividad. Nosotros estamos en el PLD, toda nuestra familia, nosotros somos 10 hermanos, dirigentes todos viejos del PLD de más de 30 años. Le hemos dedicado cerca de más de 3 décadas al PLD, Manuel, Moisés, todos los hermanos nuestros, Ángel. Y desde este punto de vista nosotros entramos al viejo PLD, entramos al PLD por Don Juan. Nunca íbamos a visualizar que íbamos a llegar a ser legislador, mucho menos funcionario, porque lo que nos animó fue las ideas progresistas y de los principios de Don Juan. Y siempre contribuíamos a todas las campañas electorales del PLD
sin pedir nada a cambio. Incluso en el año 96, cuando gana el PLD, a mí se me llama para entrar al gobierno. Yo estaba en una de las principales empresas de telecomunicaciones y decidí no entrar al gobierno. Es decir, en nosotros nunca nos ha animado la ambición por un cargo. Eso merece un aplauso, eso es cierto. Muy bien. Pero desde el punto de vista ¿cuál es su preparación? de la preparación, del aporte que uno tiene, siempre el partido ha contado con uno. Por ejemplo, en el caso de Manuel fue su director general de Migración, su secretario de Deporte, su secretario técnico, la presidencia administrativa y el primer ministro de la Juventud del PLD. El primer ministro, y sí. dirigió la Juventud por más de 14 años. Pero yo vengo también junto con Manuel, detrás de Manuel, trabajando todos unos escalones. ¿Sí? Nosotros no nos hemos saltado en el PLD ningún escalón. Yo entré simpatizante, fui circulista, me hice miembro, luego presidente de comité de base, secretario de organización de un intermedio. Y ahí no hay volado, Y presido un intermedio. Y he coordinado del año 2004 para acá la mayoría de las campañas electorales en los 7 sectores que usted muy bien habla, que rodean a los Jardines del Norte, entre ellos La Yagüita, Los Próceres, Claré, Galá, Santa Teresa. Y en ese sentido hemos ganado del 96 para acá de manera muy cómoda y muy amplia las elecciones en ese sector, el cual agradecemos siempre el respaldo que nos han dado en esa zona. Pero en el año 2004 deciden designarnos en la Dirección General de Tránsito Terrestre y fue mi primera experiencia en la administración pública. Aceptamos el reto y durante 6 años aportamos ahí 27 proyectos de transformación y de modernización. Finalmente fuimos nominados en el año 2010 al Premio a la Calidad y a la Excelencia que otorga el presidente de la República a través del Ministerio de Administración Pública, y échate para atrás, que el Tránsito Terrestre no manejaba recursos, no manejaba ni maneja presupuesto. Quiere decir, le dieron su premio. No solamente lo que dejamos ahí, el antes y el después de lo que fue una gestión. Nosotros aplicamos lo que hemos aprendido también en el sector privado. Yo tengo desde los 14 años trabajando, una gran parte de mi experiencia ha sido en el sector privado y la parte pública que viene del 2004 hacia la fecha. ¿Qué pasa? Que por la gestión de tránsito, una gran cantidad de compañeros y compañeras determinaron que ya la etapa de director de tránsito debía parar y nos visualizaron hacia una posición política diferente. Y ahí fue que entonces salimos a presentar la candidatura de diputado. Nunca había aspirado a nada en el PLD, a ningún cargo electivo. Incluso las posiciones que yo le hablé, a las cuales accedí en el PLD, casi siempre fueron por consenso. Nunca competí con nadie a ninguna posición. Es decir, que la mayoría de las personas nos llevaron ahí posiblemente porque veían las condiciones y los talentos. Pero en el 2009 decidimos presentar una candidatura, entramos a esas competencias, entramos de último y salimos de primero, es decir, en el primer lugar, lo que significa que el PLD asumió y los PLDistas asumieron nuestro trabajo durante esos 6 años, y no solamente el nuestro, sino el de la familia, porque también veníamos con el trabajo de Manuel en la juventud, que hizo un trabajo brillante, y no es porque sea mi hermano, es decir, dejó una gran impronta, y fuimos también hacia afuera asumidos por la sociedad. Entonces ahí en el Congreso nosotros entendíamos que ese respaldo que nos dio la sociedad y el partido no podíamos dejarlo en el piso. Claro. Que así como dejamos una impronta en la DGTT por 6 años, teníamos que dejar algo en el Congreso y nos dedicamos a trabajar por un tema país. Los accidentes de tránsito, el tránsito, la seguridad vial, el transporte y la movilidad. Y un tema que afecta la calidad de vida de todos y de todas. En ese sentido, ese trabajo arduo, no solamente nuestro, yo quiero aquí reconocer a todos los colegas que trabajaron con nosotros en la comisión, porque esto no es de uno solo. Ustedes saben que el Congreso es colegiado, un organismo colegiado, y que las decisiones se toman por consenso, y que respaldaron hasta el final, hasta convertir hoy lo que es la Ley 6317, que es una herramienta que nosotros le hemos dejado al país para los próximos 20 o 30 años. Yo creo que hemos trabajado más para nuestros hijos y nuestros nietos, porque verdaderamente lo que hemos vivido y sufrido hasta hoy, este desorden, este caos, esta desorganización, este gasto increíble que se da en los sistemas de salud atendiendo a las víctimas de accidentes de tránsito, las secuelas emocionales y psicológicas que dejan a las familias,
de las víctimas de accidentes de tránsito y sobre todo que esto afecta la calidad de vida de nosotros. Es decir, cuando tú te metes en un tapón 2 horas donde tú puedes hacer un recorrido en 15 minutos y tú llegas a tu casa, por ejemplo, si sales del trabajo a las 5 y llegas a las 9 de la noche, ya tienes que cenar, acostarte y bañarte para el otro día volver a la faena y no tienes tiempo ni siquiera de dedicárselo a tu familia y a tus hijos. Eso afecta la tranquilidad y la emocionalidad. No, que hasta se han perdido amigos. Yo recuerdo una canciller, amiga mía de México, por una cita que teníamos y yo llegué media hora después. ¿Tú recuerdas, Virginia? Me dice, ay no, ustedes son muy irresponsables. Y yo, ay, pero si ya supiera. Pero a veces también se pierden millones de pesos. Por sí, llegar tarde se pierden amigos y negocios. dinero. Amigos, y se pierde todo. Ahora, lo que usted no se va a perder tras la pausa es lo bueno que viene en el tema que vamos a manejar, porque este hombre de apellido Tránsito maneja muchas cosas. Manuel Crespo, Tobías Crespo, Moisés, Ángel, Manuel, así como los hermanos Alou bateaban. Óyeme, esto dan jonrones. Vamos a la pausa y volvemos, sobre todo con este. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Soy Miquel Rodríguez, soy maestro de obras civiles, formo parte de los más de 5.000 dominicanos que trabajamos en el proyecto Punta Catalina. Este proyecto ha traído mucha luz y esperanza a toda la región sur. Hay muchos comentarios, muchas dudas con relación al proyecto. Yo que trabajo aquí, que conozco la verdad, voy a contestar tus preguntas. ¿Qué cambiará en RD gracias a Punta Catalina? Lo primero que se van a acabar los apagones, porque vamos a producir más energía y además se va a reducir el costo de la energía en un 28%. ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Lo primero que no es el carbón común que conocemos para cocinar, no tiene nada que ver con eso. Este carbón es carbón mineral extraído del subsuelo de la Tierra y es el combustible más abundante del planeta. Esto reduce nuestra dependencia del petróleo y nos permite producir energía más barata. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de Punta Catalina. No se deje engañar más. Es tiempo de que llegue la luz. Punta Catalina es 100% energía dominicana, energía tuya, energía nuestra. Punta Catalina, iluminando en el presente para el futuro del país. Hay una tierra en el Caribe, llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. La tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. Yo quisiera que el señor Crespo nos dijera qué va a pasar el antes y después de esta ley de tránsito. ¿Cómo va a ser el ciudadano dominicano que va a transitar por las calles dominicanas y cómo se va a sentir seguro con esta ley? Mira, esa es la mejor pregunta, una de las mejores preguntas que me han hecho.
¿Qué se busca con esta ley, con la 6317? En primer lugar, garantizar una movilidad urbana que tiene que ver mucho con los alcaldes y los ayuntamientos, con la planificación urbana, el desarrollo del territorio, el uso de los espacios, el uso del suelo y sobre todo el uso de las vías en convivencia sostenible. Y para eso los alcaldes tienen una gran responsabilidad. Por eso la ley empieza como movilidad, tanto urbana como interurbana. Eso en primer lugar, y aquí la gran apuesta debe ser a que los alcaldes entiendan que junto con el Intran deben trabajar de manera coordinada para esas políticas públicas e implementarlas en la parte local, municipal. Por el otro lado, la apuesta debe ser, y así lo habla la ley, y el gobierno está al tanto de eso, incluso ha anunciado medidas para eso, a un sistema de transporte público masivo, colectivo, rápido, que logre sacar una gran cantidad de vehículos particulares y que colectivice y masifique el transporte, hacia un transporte eficiente, un transporte que tenga frecuencia, itinerario, vehículos en buen estado, choferes certificados, garantía de que el usuario, el pasajero, va a llegar de su origen a su destino, un sistema de paradas con el uso de las tecnologías para dar incluso hasta información a los pasajeros mientras están esperando y dar servicio, y que sobre todo esto esté a un precio justo, porque hoy por hoy la República Dominicana, el ciudadano de a pie, sobre todo el ciudadano que tiene salarios mínimos deprimidos, salarios mínimos muy bajos del sector público y privado, gasta lamentablemente un 21 o un 25, a veces llega hasta un 30% en transporte. Algo injusto, porque en América Latina, la mayoría de los países, los usuarios pagan un 6%, pero sobre todo un transporte caro, lento, deficiente, anacrónico, mal servido. Es decir, que la apuesta debe ser a cambiar ese sistema de transporte público por un sistema que funcione y que permita que el Estado tome el toro por los cuernos. Es decir, el transporte público de pasajeros, de personas, es un servicio público, de interés público, de orden público, que no puede paralizarse, que hay que pensar y poner en primer plano al pasajero y al usuario. También la ley busca salvar vidas, por eso habla de seguridad vial. Sobre todo que la República Dominicana tiene el índice más grande de América Latina de accidentes. Sí, encabezamos con el último informe de la OMS, 29.3 fallecidos por cada 100.000 habitantes, donde la media de América Latina son 16 y los países desarrollados estamos hablando de 8 y hasta 4 y 6. En ese sentido, si nosotros en el mediano y el largo plazo, mi aspiración con esa ley, ya cuando el Ejecutivo y la Justicia empiece a aplicarlo, es que le podamos quitar 1.000 víctimas mortales, es decir, que nosotros podamos sacarle 1.000 dominicanos o dominicanas que fallecen todos los días de los 2.000 y pico, todos los años de los 2.000 y pico, mueren 6 personas diarias. Y nosotros creemos que eso lo mandó Dios, que lo mandó el destino, y no es así. Los accidentes de tránsito son evitables. Por eso la sanción, el régimen sancionador busca salvar vidas. Y por el otro lado, que ya es la preocupación más importante de todo el país y sobre todo este programa y todos los que nos han invitado, es crear una nueva cultura ciudadana, es decir, crear una nueva República Dominicana, que nosotros nos comportemos diferente como pasajeros, como peatones, como conductores. Y la ley apuesta, y por eso establece la educación vial como contenido curricular en los 3 niveles de la educación, en el nivel inicial de 0 a 5 años, en el nivel básico y en el nivel medio, para que cuando ya ese joven salga del bachillerato tenga por lo menos los conocimientos teóricos y la conciencia de cómo manejarse en las vías, cómo respetar el derecho de los demás, respetar la vida del otro, ceder el paso, porque eso es la educación vial. ¿Y dónde se aprende? O en la casa o en la escuela. A la vez y se establece en la ley. Masiva también. Sí, se establece en la ley las campañas de educación vial, sobre todo atacando los factores de riesgo, es decir, aquellos factores de riesgo que están más afectando la siniestralidad, como es el uso de alcohol y drogas en la conducción, el exceso de velocidad, el llevarse la luz roja de los semáforos, ciertos tipos de imprudencia que en la misma ley están catalogadas como agravantes, carreras de carro y de autos en las vías públicas, garantizar las condiciones de los vehículos, una inspección técnica vehicular adecuada y sobre todo que los alcaldes y obras públicas en las vías tengan auditorías de seguridad vial que permitan identificar los puntos negros
o los puntos críticos donde fallecen mayor cantidad de dominicanos y dominicanas, y no solamente identificarlo, porque no sirve de nada identificarlo si no actuamos para reducir los niveles de peligrosidad. En ese sentido, esa es la gran apuesta y la respuesta. Hay algo maravilloso que también se conjuga en esa ley, y es la seguridad ciudadana. O sea, vemos que si, por ejemplo, el pasado jefe de la policía le presentamos un proyecto, que veo que también el mayor general Peguero, muy acertado lo está haciendo, y es los trabajos por cuadrantes. O sea, si con esa ley, que va a tener un control en las comunidades del tránsito, más las cámaras que se tienen, es muy importante que si en cada cuadra se tiene una vigilancia de tránsito, entonces ya esos motoristas, esos carteristas, esos atracadores que roban para comer, la mayoría, otros roban para matar, pero la mayoría es para comer. Entonces yo creo que lo que hay que hacer mediante esa ley, y me parece maravillosa, oye, Dios te iluminó con esa iniciativa, por eso con que esa él ley. Es un héroe. Sí, por eso él es el héroe. Ya es que su apellido es Tránsito. Y no solamente Tránsito, es que cuando iniciativas como esta se logran y se concretizan como esto se ha hecho, entonces, y más de un joven, porque es un hombre bastante joven. Usted dice, ¿cuánto futuro hay en la República Dominicana? ¿Quién dijo que aquí todo está perdido? No, señor. ¿Quién dijo que esta democracia, que tantos millones de vida y de sangre hemos derramado y nos ha costado? Nosotros vamos a perder las esperanzas. Ahora más que nunca, República Dominicana, levántate. Ahora más que nunca, porque mira, siempre he dicho una frase, Tobías, y se lo he dicho a Virginia, mi comadre, amiga y hermana querida. La República Dominicana, su corazón permanece limpio a pesar de sus vestiduras manchadas, porque todo tiene solución. Y nosotros sí sabemos que todas las iniciativas que se están tomando va en base a eso. Ahora, la seguridad vial. A mí me encanta cómo has manejado el tema en esa ley de la seguridad. Mira, la seguridad vial es parte importante de la seguridad ciudadana. Una vez usted sale de su casa como conductor, como peatón o abordar un vehículo como pasajero, ya está impactando de una forma u otra en la violencia vial. Y eso impacta en las estadísticas, porque cuando hay fallecidos y tú vas a los datos de la Procuraduría y les traen las víctimas mortales por violencia vial, que son los accidentes, queda muy por debajo todo lo que son el sicariato, los feminicidios, los homicidios, los atracos. En ese sentido, reducir, mejorar la seguridad vial, mejora la seguridad ciudadana. Pero esta ley no solamente apuesta a una buena seguridad vial, establece mecanismos tecnológicos, por ejemplo, para la imposición de multa a través de cámaras, ya que tenemos el 911, aprovechar la tecnología para la imposición de multas en la luz roja de los semáforos, en el exceso de velocidad, el radar para el exceso de velocidad, el alcoholímetro para detectar los conductores que estén bajo los efectos del alcohol, pero también el GPS para el seguimiento de la flota, las tecnologías para el cobro eficiente de las multas, porque hasta que no empecemos a cobrar la multa, nosotros no vamos a lograr resolver el problema, porque si no nos cuesta en el bolsillo, la gente va a seguir violando la ley. Entonces, aquí es bueno e importante apostar al régimen de consecuencia, al régimen sancionador. Y en ese sentido la ley establece también una serie de mecanismos para los robos de los vehículos, que hay que registrar los motores, las transmisiones, los chasis, para evitar el desguazamiento de vehículos. Pero si nos vamos a la placa, la ley, volvemos otra vez a las dos placas, a la placa delantera y a la placa trasera. Y los motores. Con ese nivel de inseguridad que nosotros tenemos, que la preocupación más importante ahora del dominicano es cómo salir de su casa bien y llegar vivo. En ese sentido, esta ley debe aportar a esa seguridad ciudadana. Entonces, cuando tú tienes las dos placas, lo primero que tú ves cuando el vehículo se acerca es la placa de adelante. Si no está, después que ocurre el incidente o el evento, no vas a ver la de atrás. O tal vez el vehículo que viene atrás hasta te la tape.
En ese sentido, yo creo que volver otra vez a las 2 placas, porque viene el espacio para eso, va a garantizar una mejor seguridad ciudadana. Pero vamos al tema de las motocicletas, que muchos de los atracos, los crímenes se dan en motocicleta, una gran parte. La ley establece el número de placa en el chaleco debe ser retroreflectivo para la noche, en el casco protector establece únicamente 2 personas para el transporte de mototaxi o de pasajeros, no para otras actividades. Si tú no estás transportando, no te está ganando la vida, pues el motor no fue hecho diseñado para un transporte público masivo. Tobías, en la campaña se meten hasta 5 en un motor y que su banderita y su motor, ahí se permite, ¿verdad? No debe permitirse en ninguna actividad. Pero también la ley establece que menores de 8 años no pueden ser conducidos en motocicleta, y eso va muy consono con la Convención de los Derechos de la Niñez, lo que establece la misma Constitución de la República con respecto a proteger a los niños, y el Código de Niños, Niñas y Adolescentes. Pero a la vez todos los países del mundo prohíben hasta cierta edad que niños se monten en motocicletas por el tema de del manejo de los menores. No, y a veces tú ves una señora embarazada con el bebé cargándolo y otro detrás. Y hasta una vaca, yo lo he visto. Tú lo viste con un chivo fresco, me Sí, transportable. ¿Sí? La dominicanada, que es así. Pero yo quiero que el señor Peck nos diga cuáles son las sanciones que trae la ley para el que circula en las calles de Dominicana. ¿Qué tiene que tener en el carro o en el transporte que lleva? Mira, hay muchos elementos de las sanciones que no estaban en la ley 241, como por ejemplo el cinturón de seguridad ya es para todo el mundo, no era como antes que los conductores de carro, los pasajeros no lo llevaban, y los conductores de transporte de concho. El asiento de infante no estaba en la ley 241, y el elevador, el alcoholímetro no estaba como mecanismo de prueba. Extinguidor. El extintor es parte ya de los equipos que debe tener el vehículo, ya eso es parte de la inspección técnica vehicular. La inspección técnica vehicular, que es lo que nosotros le llamamos la revista, debe garantizar la seguridad activa y pasiva del vehículo, las condiciones físico y mecánicas, pero también la emisión de contaminante y de ruido, y a la vez garantizar que todos los elementos que tiene el vehículo estén para su funcionamiento en la seguridad. Si no están, hay problemas. Tanto en el centro, los laterales, las gomas en buen estado, los amortiguadores, el nivel de frenado, el nivel de holgura de las gomas, el alineamiento de las gomas, la alineación de las gomas, no solamente que tenga la luz, sino que a través de un reflectómetro esté alineada, porque muchas veces las luces se desalinean con los movimientos del vehículo, entonces la iluminación no llega, sobre todo en momentos de lluvia y oscuro, que los faroles no están iluminados de manera correcta, y sobre todo aquí tienen que aportar mucho los alcaldes el tema de la iluminación pública. Aquí hay un problema de iluminación pública que provoca, sobre todo a nivel nocturno, viernes, sábado, domingo, una gran cantidad de accidentes de tránsito. En todos los países esos son los 3 días donde más accidentes hay, sobre todo porque la gente se va de fin de semana, se moviliza más, está la ingesta de alcohol, de droga, de celebración, de cansancio, de fatiga, de trabajar, de divertirse hasta altas horas de la noche, que a veces eso crea problemas cuando se llega a la casa. Es decir, hay una serie de variables. Este problema es muy complejo, que donde cada uno de nosotros tenemos que aportar. Una vez, Virginia. Espérate, un momentico. Oye, yo quiero que queremos saber tantas cosas. Yo quiero que nos diga qué va a pasar con esta chatarra que hay en el transporte en público. ¿Cómo va a ser la solución de eso? Mira, la ley establece que, la ley 6317, que durante un periodo de 10 años, le pusimos un plazo, un corte, hay unos fondos. Cada vez que nosotros echamos un galón de gasolina, de combustible, hay 2 pesos que van a un fondo del año 2012. Sí. Unos 50 va al mantenimiento de la infraestructura de las vías, y 50 centavos, que es el 25% de esos fondos, van para el plan de renovación del parque vehicular. ¿Qué hicimos en esta ley? Primero establecimos el cómo, porque aquella ley nada más dijo el qué y no dijo cómo se iba a hacer. Nosotros en esta ley establecemos el plazo, establecemos que el Estado, a través de un sistema transparente, que puede ser a través de una fiducia o cualquier mecanismo que entienda el Ejecutivo, porque tampoco podemos obligarlo, pero es importante cambiar las condiciones del parque vehicular del transporte
público de pasajeros y de carga, lo que le llaman la descharratización del parque vehicular, es decir, de sacar una gran cantidad de chatarra, y eso va a contribuir sobre todo en el caso del transporte público, porque algunos accidentes se han dado con gomas lisas, con vehículos que no se le hace la inspección y la rigurosidad de la inspección técnica, es decir, que el factor vehículo junto al factor vía más el factor humano son los 3 componentes que provocan los accidentes de tránsito. Oye, tras la pausa, una pausa, yo voy a dejar mi preguntita para la pausa, porque, óyeme, es que me apasiona mucho no, este tema. es que estamos apasionadas las dos, y los televidentes están igualitos, ustedes también, deseosos de saber sobre esta ley. Nosotros vamos a ir a la pausa, porque, óyeme, yo me pregunto, con tantas chatarras en la política, con tantas chatarras, vámonos a la pausa. Ya. No voy a hablar de eso, vámonos a la pausa. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. La tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo olla. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. Bueno, y no podemos quedarnos sin las multas. Yo creo que la multa para los televidentes es vital y ese fue la respuesta un poquito. Sí. Él tiene un amigo que también es amigo nuestro, un alto dirigente
es un sacerdote, un cura en Capotillo, tu gran amigo, el padre Sánchez, padre Boda, le dicen. Un día lo paran a mí, porque por eso que vamos a lo de la multa. Boda tenía una camionetita que no tenía luz por ningún lado, ni adelante, ni atrás, ni nada, y cayéndose en su camionetica, toda chocada. Y cuando el AME lo detiene, deme su documento. Le dice, ¿documentos? Yo no ando con los documentos. Dice, pero mire que usted está violando la ley, usted no anda, todavía no se había establecido hace mucho. Usted no anda con las luces, usted no tiene luces. Pero ¿y cómo usted me está pidiendo a mí que ande con luz cuando el país está apagado? Le dice, ¿qué puede pasar con esos casos, por ejemplo, que la gente que anda sin la luz? Yo te voy a dar, antes de entrar a la multa, dos anécdotas. Primero, que cuando me preguntan de la multa, yo le digo, no se preocupen por la multa, que el que no es violador no tiene que preocuparse por la sanción. El que va a cumplir la ley no tiene que preocuparse. Ahora, uno viola, y si viola, tiene que sancionarse y pagar. Claro. Hay otra anécdota de una madre superiora que llega a una esquina, una intersección en su carrito, muy avanzada en edad, ve que la luz está roja, mira para todos los lados, ve que no hay nadie y cruza. Al otro lado, detrás de un poste, hay un agente de policía y le dice, madre, el Señor lo ve todo. Es decir, que nosotros tampoco podemos pensar que vamos a avanzar en este país teniendo un policía o un agente detrás de nosotros. Es decir, que nosotros tenemos que apostar a un régimen donde cumplamos con la ley. Claro. Ahora, el régimen de consecuencias es importante. ¿Qué dice la ley sobre las multas? Primero, indesa la multa a salarios mínimos, de 1 a 3, 1 a 5, 1 a 7, dependiendo del nivel de infracción, si es leve, grave o menos grave. Establece el pago voluntario de la multa, que no estaba en la ley 241. Si usted entendió que usted violó, ¿por qué hay que ir a un tribunal? ¿Por qué hay que judicializar esa multa? Y si no se alteraron sus derechos fundamentales, usted asume que la ley le da un plazo de 30 días para ir al banco y pagar su multa. Eso va a reducir una gran cantidad de burocracia y complicaciones en el sistema, siempre y cuando no hayan afectaciones, es decir, no hayan heridos, fallecidos, daño a la propiedad pública y la propiedad privada. Ahora, ¿usted entiende que la gente violó su derecho o quiere judicializar la multa o hay daños? Ya hay que ir al tribunal, a los tribunales especiales de tránsito, donde un juez te va a sancionar o te va a absorber, te va a condenar o te va a multar. En ese sentido, después que te condenan, si no te absuelven, entonces tú tienes 30 días más para pagar la multa. Si no la pagan en esos 30 días, entonces por cada mes que pase hay una mora. Todo eso es para forzar que el ciudadano pague la multa. Ahora, si en ese tiempo tú no pagas la multa, no podrás renovar la licencia de conducir. Ahora no lo hacen. La certificación de no antecedentes penales, pero ya está en la ley, antes no estaba. Eso fue una decisión administrativa que yo tomé cuando fui director de tránsito terrestre. Muy buena, muy buena. No vas a poder hacer cambios de categoría, sacar la póliza del seguro, la matrícula. Nada, no puede nada del sector, es decir, de lo del sector. Y la certificación de no antecedentes penales es una forma de cerrar la brecha de manera coercitiva, porque en un país donde no se paga la multa, el mensaje que el Estado le manda es que siga violando de manera reiterada. Y aquí, hasta hace 4 o 5 años, solamente pagaba un 3% la multa. Con la certificación de no antecedentes penales que empezó la Procuraduría, subió a un 14%. Y ahora con esta ley debe subir de manera muy rápida a un 80%, hasta que al final todo el mundo pague la multa. Porque, ¿qué es el pago de la multa? Resarcir a la sociedad por el daño causado por la violación. Pero también en el régimen de consecuencias se establece las agravantes. Si usted mató a una persona o varios, aunque se consideran que los accidentes de tránsito son un homicidio involuntario o hay heridos con lesiones permanentes y otras gradualidades más que establece esta ley muy ajustada al Código Penal y al Código Civil, porque lo importante de esta ley fue que fue corriendo paralelo a los códigos para que no hubiera incompatibilidad. Pues entonces el Ministerio Público puede pedir la sanción más alta cuando sean carreras de auto en las vías públicas, conducir bajo los efectos de la droga, el alcohol, en vía contraria, exceso de velocidad, andar sin la licencia, sin la póliza del seguro. Es decir, esos elementos, el fiscal y los jueces pueden tomar la mayor sanción. Oye, qué triste despedirse de un Mercedes-Benz nuevo, porque tenemos que despedirnos, pues no es una chatarra. No, yo le dije que era Chapulín Colorado. Sí, Chapulín el héroe. ¿Tú tenías otra preguntita? Bueno, es que ya nos vamos. Que ya, ay, qué pena. Con la pena de que tener que volver nuevamente para
todas las preguntas que tenemos hoy. Todavía nos quedan muchísimas. Tiene Tobías Crespo, ese congresista querido, apreciado y admirado, porque definitivamente es como dice Virginia la Lindita, es un héroe. Es un héroe lograr que esta ley, 10 años ahí, batallando, hasta que por fin nació el bebé. Y qué bebé tan sano y robusto, porque la sociedad lo necesita. Hay futuro, hay amor. A ese bebé tenemos que darle la leche. Sí, hay que alimentarlo. Hay que alimentarlo. Quiero agradecerle a ustedes la invitación, de verdad que he disfrutado, aparte de que hemos respondido a las preguntas y las inquietudes, pero hemos disfrutado también en el programa con ustedes. Gracias, Tobías, gracias. Y realmente son ¿cuántos niños que ustedes tienen ya? Con esta ley 5. Pues entonces ahora nos vamos. Ahora nos vamos. Qué triste. La verdad que domingo. Hasta el próximo domingo, por que hayan disfrutado todo esto. Dios les bendiga. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. En nuestro país, lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19.